Buenos días, Dios le bendiga, hermanos. ¿A quién vive, hermanos? Y a su nombre. Gloria a Dios. Reciban saludo de parte de la Iglesia Cristiana de la Comunidad de Chicago, donde estamos sirviendo a nuestro Señor. Somos la misma iglesia, el mismo pueblo en lugares diferentes. Amén. Porque Cristo no tiene varios pueblos, Él tiene un pueblo. Y Cristo viene por su pueblo, por todos nosotros. A Él sea la gloria. A propósito, hoy vamos a estar en el libro de Esdras, capítulo 8, y vamos a cubrir los versículos 21 al 23. Si usted trajo su Biblia, invito a que vaya a este pasaje. Si usted no tiene una Biblia y tiene plata, cómprese una, es una buena idea. Si está quebrado, dígamelo y le ayudamos. Pero por ahora el pasaje, pienso, también va a ser proyectado. Realmente es un gozo estar por aquí. Una gran alegría. Cuando estuve fue algo de un día, ¿verdad? Me vine y me fui y no fue un domingo, ni me acuerdo qué día fue. ¿Te acuerdas, hermano pastor? Fue domingo, pero en la tarde o algo así fue. En la tarde, ya, sí. Sí, hace rato y con el tiempo uno se va poniendo viejo y la memoria va fallando, ¿verdad? Y usted que está allá dice, hable por usted, no por mí. El libro de Esdras capítulo 8 es en donde vamos a estar. ¿Alguno de ustedes tiene hambre? Ahí podemos saber quién está llorando o no, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene hambre? Amén, 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 amén. El ayuno hambriento de Dios. El ayuno hambriento de Dios. La palabra desayuno, que es lo que uno consume en la mañana, es una palabra compuesta de des y ayuno. Y des en este contexto significa romper. Entonces, cuando uno desayuna, uno está rompiendo el ayuno. Y eso es algo que nosotros hacemos todos los días en caso de que usted desayune. Porque durante la noche estuvo durmiendo y por lo tanto no comió. Estuvo en ayunas. Pero cuando uno desayuna en la tarde, lo cual es posible al romper el ayuno y comer, como que la agonía del hambre se aumenta antes de desayunar. Algunos de ustedes tal vez ha tenido experiencia de ayunos muy largos, pero no algo que ha sido intencionalmente con un propósito espiritual, sino por las circunstancias de la vida. Simplemente no había que comer en ese momento. Tal vez algunos de ustedes ha vivido o trabaja en uno de esas áreas de alta tensión y no tuvo tiempo de comer en mucho tiempo. Los médicos, me imagino, pasan por experiencias como esa, en donde tienen que estar tan enfocados que no hay tiempo para comer. Y ahí están por horas y horas y horas. Al fin y al cabo, el romper el ayuno siempre es rico, ¿verdad? Pero todos ayunamos de una u otra forma. Por lo menos en la mañana al comer el desayuno, lo rompemos. Los médicos se han dado cuenta de las diferentes o los diferentes beneficios que el ayuno trae al cuerpo. Se nos dice que ayuda la flora estomacal, que tiene la capacidad de volver a recrear ciertas floras en el estómago que se pierden a través del tiempo por la alimentación y el estrés. Se nos dice que incluso que ciertas neuronas del cerebro pueden reproducirse o ser producidas nuevamente como consecuencia del ayuno. De hecho, en algunos laboratorios se ha investigado a profundidad los efectos del ayuno y el envejecimiento del cuerpo. Y se han dado cuenta que cuando una persona ayuna por 3 días seguidos,
tiene la capacidad de hacer un poquito más lento el proceso de envejecimiento. Hay otro beneficio que es simplemente natural detrás del ayuno cuando se hace por mucho tiempo, y es la pérdida de peso, porque no está comiendo. Hubo un señor, un inglés llamado Angus Barbieri, que en el año 1965 hizo el ayuno más largo de toda la historia. Este ayuno fue de más de un año, sin romperlo durante la noche. Simplemente no comió por más de un año. Si no me equivoco, fueron 382 días sin comer. Consumía agua, café y té y vitaminas. Iba a un hospital que se encontraba cercano a él, y periódicamente iba y los revisaban para cerciorarse de que estuviera saludable. Lo que le invitó a hacer esa hazaña era simplemente el hecho de que el hombre pesaba demasiado y no se sentía cómodo en su estado. 456 libras pesaba. A ese nivel, el peso llega a ser muy incómodo y dificultar la vida en todas las áreas. Difícil levantarse, difícil acostarse, imposible ponerse los zapatos o cambiarse. Necesita asistencia casi para todo. Y él se hartó de su situación y decidió bajar de peso de una vez y por todas, y decidió hacerlo no comiendo. 382 días. Al final de su hazaña, perdió 275 libras. Este es un ayuno intencional, pero no es un ayuno que tiene ninguna función espiritual. Entonces, hay diversos tipos de ayunos: el involuntario y el voluntario, el que se hace por casualidad y el que se hace con propósito. En las Escrituras nosotros encontramos el valor del ayuno. El ayuno espiritual tiene la capacidad de afectar todo tu cuerpo, incrementando tu fe, conectándote más con Dios y ayudándote a ser copartícipe de la definición del futuro. Esdras entendía el valor del ayuno. Esdras era un escribano y sacerdote, un experto en la ley del Señor, que la estudiaba constantemente, pero no solo la leía, la consumía. Eso es diferente. La digería, la procesaba, la analizaba, y se propuso en su corazón a que no se quedara en su mente, sino llevarla a su corazón y en efecto ponerla en práctica. Así como las Escrituras nos dicen no ser solamente oidores, sino también hacedores. Hay que saber. Si no la oyes y la sabes, no vas a hacer, pero no te quedes ahí, hay que hacerla. Y eso es precisamente lo que Esdras se propuso hacer. En su corazón, a conocer la palabra de Dios y a ejecutar los mandamientos del Señor. Él era sacerdote, pero también escribano o experto en la ley. Él era una máquina de hacer escritos bíblicos. En aquella época no existían las copiadoras, entonces él era la copiadora y escribía las escrituras. Por lo tanto, a la gente así le llamaban escribas o escribanos. Se encontraba Esdras en Persia o en el imperio persa en aquella época. Originalmente, el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia. Puedes leer de eso en el libro de Jeremías. Por su desobediencia, el Señor le dijo: se van a ir cautivos a Babilonia y van a permanecer allá por 70 años.
Dentro de los que se fueron cautivos encontramos al hermano Daniel, escritor del libro de Daniel. Pero Esdras también fue uno de esos cautivos. Durante ese lapso de 70 años, Babilonia perdió control del imperio y los persas surgen y lo invaden y toman control del imperio babilónico, transmitiéndolo y formando así el imperio persa. El Señor usa al rey Artajerjes, rey del imperio persa, para liberar al pueblo judío que se encontraba todavía cautivo. Esdras se le acerca al emperador, le dice: el Señor profetizó que tú ibas a dejar ir al pueblo y el pueblo regresa a Israel. Pero hay un problema. Esdras, un hombre de fe, se le acerca al emperador y le dice: no necesitamos que mandes tropas con nosotros para protegernos, porque nuestro Dios nos protegerá. Amén. Ahora, el asunto es que el camino era peligroso, muy peligroso. Notas eso en la época del Nuevo Testamento, pero eso es viejo. En aquella época era muy peligroso hacer jornadas muy largas solo. Por eso es que se hacían en caravanas. Y puedes notar eso, por ejemplo, en el caso de Jesús cuando tenía 12 años y fue llevado al templo. ¿Se acuerdan? Que se le perdió el niño y como era una caravana, ¿en dónde estaba? Y no lo encontraban. La caravana existía por causa del riesgo, del peligro del viaje. Otra buena ilustración es la historia del buen samaritano, en donde un judío que anda transitando solo, los ladrones vienen, le roban todo y lo dejan medio muerto, y el samaritano tuvo compasión y le bendijo, porque el viajar era muy peligroso en aquella época y lo hacían en grupos. Pero ¿qué tal si el grupo no tiene protección? Es un grupo indefenso. Imagínese usted, un grupo de decenas de miles andan viajando. Un ejemplo. ¿Qué tal si una nación por la que anda transitando decide: ustedes se van a quedar aquí y van a ser esclavos? Nadie puede impedir eso. Y a eso se debía la importancia de tener protección gubernamental, de soldados que viajaran junto con Esdras. Pero Esdras dijo al rey: no necesitamos protección porque nuestro Dios nos protegerá. ¿Y protege Dios? Yo fui misionero en Costa Rica. ¿Algún costarricense aquí a propósito? ¿No? Oh, ok. Pues yo fui misionero en Costa Rica cuando era muchacho. Tenía como 17 años. Y estaba yo en la frontera con Nicaragua. Yo vivía en San José, la capital. Pero viajaba hacia la frontera con Nicaragua como a 7 horas de distancia. No porque no tanto de distancia, sino de viaje. No es tan lejos, pero el camino es difícil y uno tarda mucho. Viajaba yo como 2 veces al mes o algo así a un lugar que se llamaba Libertad, donde fundamos una iglesia para la gloria de Cristo. Me acuerdo yo que había una familia, a propósito, que era tan pobre y tenía un techo de metal lleno de huecos, y cuando llovía se caía toda el agua. Y tenían hijos y tenía yo compasión de ellos. Y le dije al líder de la casa, al papá: mira, si me dices cuánto cuesta reemplazar las hojas de metal, yo con gusto te lo doy para que lo hagas. Resulta ser que me voy a San José, donde vivía y estudiaba, y resulta ser que el hombre nunca me dijo nada. Entonces yo regreso a Libertad
pensando, nada, bueno, pues no he investigado todavía, qué sé yo. Y cuando estoy como a media hora de la comunidad, me viene alguien y me dice, ten cuidado, no bajes, porque el hombre de la casa, no me acuerdo cómo se llama, hace como 25 años de eso o más, te va a cortar la cabeza. Y yo le digo, ¿y por qué? Si a mí me gusta mucho la cabeza mía. Dice él, pues porque tú le prometiste algo para el techo y no le diste nada. Yo, sí, ok. ¿Y sabe qué hice yo? Fui directamente a su casa. Directamente a su casa. Y toco la puerta y me abre el hombre. Y le dije yo, oye, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué pasó? ¿No me dijiste nada del techo? Y se comenzó a reír y a decir un par de cosas que no tenía nada. Y me fui y continué la obra. Como pueden notar, la cabeza, aunque fea, ahí está. Pero yo sé una cosa, que el que tiene el Espíritu Santo no teme. De hecho, si usted investiga la relación del Espíritu Santo con lo que el Espíritu Santo produce, particularmente en el libro de los Hechos, lo que vas a notar es esto. Cada vez que la Biblia nos habla de que había llenura del Espíritu Santo, había denuedo para predicar. Denuedo significa valentía para predicar. En otras palabras, donde se encuentra el Espíritu Santo no hay miedo, no hay temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce amor, y la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el amor que hace echa fuera el temor. Amén. Gloria sea al Señor. Esdras tuvo las agallas de decirle eso al rey, pero ya era hora de irse. Y entonces vamos a leer lo que Esdras hizo en Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos, niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Oyó eso? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Lo que puedes notar en este pasaje es que hubo dudas en Esdras. Hay un dicho: no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Se imagina usted? Lo mismo de entre el dicho y al hecho hay un tremendo estrecho. Él va donde el rey le dice: no necesitamos tropas, y cuando llegó la realidad dice: ay caramba, no tenemos tropas, pero ya le dije que no necesitamos. Pero la palabra vergüenza que introduce el pasaje es precisamente porque él dudó. De lo contrario, ¿para qué ponerlo nuevamente? Verso 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa. En otras palabras, el pensamiento ahí estaba. Y cuando llega la realidad del riesgo a su mente, cuando él se da cuenta del peligro del tránsito, entonces dice: aquí hay que afligir el corazón. De hecho, la frase afligir el corazón en la Biblia
es sinónimo de ayunar. Es lo mismo. Él decide, voy a ayunar, pero no, yo no voy a ayunar solo. Vamos a ayunar todos. Y lo hicieron. Y el Señor se glorificó. Nosotros podemos notar que cuando el pueblo de Dios ayuna, el Señor se glorifica. Amén. Oye, wow. Estoy pensando, veo la iglesia prácticamente llena. Qué bendición. Porque el Señor le ha ayudado hasta aquí. Pero hay más, porque la iglesia está ayunando. El Señor se glorifica cuando su pueblo ayuna. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Porque el pueblo de Dios está ayunando. Notas el verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Encontramos obviamente muy diferente este ayuno a Angus Arbieri. Esto no era para bajar de peso, sino porque el Señor tiene un propósito para su pueblo. Y es precisamente lo que hizo el pueblo. Como resultado, el Señor les fue propicio y se glorificó, bendiciéndole con la protección, con los bienes y con la oportunidad de reformar el pueblo de Israel en su territorio. Hermanos, la gloria le doy a Dios por su ayuno. En nuestra iglesia vamos a comenzar una iniciativa de ayuno mañana. Porque hay que ayunar. Es a través del ayuno que el Señor, o el ayuno es una herramienta que el Señor utiliza para ayudarnos a crecer en la fe. Mis hermanos, yo no sé en dónde usted está en la fe. Si tuviéramos un termómetro de fe, ¿verdad? En donde uno puede ver en dónde está usted. Obviamente, qué sé yo, pero ¿sabe usted? Y si usted no sabe, le quiero invitar a que se autoanalice. Porque hay que crecer en la fe. Hay que crecer en la fe. Usted no se puede sentir cómodo en su estado de fe. Tenemos que ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y el ayuno ayuda a crecer en la fe. Lo hace manteniendo tu enfoque en el Señor. Obviamente, cuando Esdras estaba ayunando, ¿a quién ayunaba? A Dios. ¿Quién estaba en su mente? El Señor. Y es tener en la mente el Señor lo que causa que la fe crezca. El Señor lo hace a través de su palabra. En Romanos 10 dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios conocemos el corazón de Dios, y al conocer el corazón de Dios confiamos en Dios, y eso es fe. El Señor obra a través de sus siervos y siervas que tienen fe. Oye, pero mientras más fe, más obra. Y mientras más fe tenemos. Porque al ver al Señor obrar, le confiamos más. Tenemos más fe. Crecemos en la fe porque el Señor obra cuando nota nuestra sinceridad y nuestro enfoque a Él. Y cuando crecemos en la fe, enfrentamos al diablo sin problema alguno. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 9? Un señor tenía un hijo que estaba endemoniado. Va donde los apóstoles y le pide que libere a su hijo. ¿Cuántos padres están aquí? Levante su mano si usted es padre o madre. Sí, un montón. Qué bueno. Imagínese que sea su hijo, que está en las manos del diablo, que lo controla y lo tiene preso. ¿Usted entiende la historia? Porque si está enfermo lo lleva al hospital y se acabó, ¿verdad? Si tiene hambre le da comida y se acabó el problema. Pero si está endemoniado, ¿qué usted hace? Lo lleva donde Cristo. Bueno, pero los discípulos de Cristo son la representación de Cristo. Vamos a que lo hagan, ¿verdad? ¿Y lo hicieron? No. Entonces el padre va donde Jesús y le dice: ten compasión, estoy parafraseando, de mi hijo,
que está endemoniado. Y lo llevé a los apóstoles, pero no pudieron hacer nada. ¿Y qué hace Jesús? Se enfurece. Una de las pocas veces que vemos nosotros a Jesús enfurecido es aquí en Marcos 9. Lo vemos cuando entra al templo y saca fuetazo a todos los que se encuentran ahí, porque lo estaban convirtiendo en un negocio las cosas del Señor. Y lo notamos aquí también. Y lo que el Señor dice: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Que es, otra forma de decir eso: ya no los aguanto. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? También dijo eso. Oye, lo que él quería irse de ahí. Traen al niño, expulsa al demonio y el niño queda libre, y se acercan los discípulos y le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Si usted está batallando con adicciones, las adicciones vienen del diablo, de Dios no vienen. Son instrumentos que el enemigo utiliza para crear esclavos, ¿verdad? Esclavizar a la persona. Si usted está batallando con algún pecado, ¿cómo se libera uno de eso? Con la fe. Con la fe. Jesús le dice: por vuestra poca fe. Si tuvieres fe de un tamaño de un grano de mostaza, le dice a este monte: vete de aquí, vete al mar, nada le será imposible. Pero luego dice Jesús: esta generación no sale. Esto es en una variante textual, pero yo creo que es correcta. Y dice: esta generación no sale si no es con oración y ayuno. ¿Cuál es la generación que no sale? La palabra generación anteriormente en este pasaje se encuentra, y Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa. Por lo tanto, tiene sentido para mí que Jesús está hablando de la incredulidad. La incredulidad sale, la falta de fe se va con la oración y el ayuno. La gloria le damos a Dios que la iglesia está ayunando. La iglesia está ayunando. Y si está ayunando, entonces vas a poder ver que el Señor se va a glorificar por la fe. Si la fe tiene la capacidad de mover una montaña de un lado a otro, para la gloria de Dios, nosotros no tenemos necesidad de andar moviendo montañas, pero tal vez sí a Peoria. ¿Qué te parece? A Peoria hay que moverla para Cristo, acercarla a Cristo. Y tal vez en su casa es a su familia que hay que mover para Cristo. Tal vez en su trabajo, a sus compañeros de trabajo que hay que mover. Y la fe hace eso posible. ¿Y cómo crecemos en la fe? El ayuno tiene mucho que ver con eso. Lo hace enfocándote en Dios, quitándote las distracciones de todas las cosas que no vienen de Él. Cuando uno está ayunando, lo que está en la mente es Cristo. Cristo. Y se cumple el pasaje de Hebreos que dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y perfeccionador de la fe. Ay, qué bueno es ayunar. Qué buen manjar. Porque dice: si estoy ayunando es porque tengo hambre de Dios. Y encuentra satisfacción en Él. Lo segundo que encontramos nosotros en relación al ayuno. Entonces, el ayuno aumenta la fe, pero también aumenta la cercanía con Dios. En otras palabras, me encuentro más conectado de Dios. Y lo hacemos a través de la adoración. La adoración es importante, la adoración es vital, la adoración es poderosa. Pero ¿qué es adorar? Adorar es reconocer quién Dios es. Adorar es actuar en base a dicho reconocimiento.
Pero ¿quién es Dios? El creador de todo. Esa es una verdad tan compleja que nadie a su cabalidad la entiende. Nadie. ¿Cómo creó Dios todo? Con su palabra. Pero ¿qué palabra es esa? Que habla y las cosas surgen de la nada. No como usted y yo no creamos nada. Lo que nosotros hacemos es transformar lo que ya existe. Tenemos, por ejemplo, esta hermosa madera, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Me imagino que hay algún trabajador de construcción que lo hizo, un carpintero, ¿verdad? Sí, pero el carpintero hizo eso. ¿Y eso de dónde sale? De un palo, ¿no es? ¿Y el palo quién lo hizo? ¿Usted ha visto gente haciendo palos? ¿Qué es lo que hicieron al palo? Lo transformaron y lo convirtieron en tabla. Y el carpintero en la estructura. Pero nadie crea nada. Nosotros solo transformamos. Hermoso el púlpito. ¿De qué es eso? ¿De plástico? ¿O de vidrio? De plástico, plástico. ¿Y el plástico de dónde sale? Del petróleo. ¿Y el petróleo? ¿Usted ha visto gente haciendo petróleo? Nosotros transformamos lo que Dios ha creado. Pero solo Dios crea. ¿Y cómo crea Dios? De la nada. Él habla, dice el Salmos, y las cosas existen. Nuestro Dios es tan poderoso, a un nivel literalmente sin igual, porque Él no tiene igual en ningún sentido. ¿Te gustaría estar cercano a ese Dios? El Dios que habla y el universo existe. El Dios que sopla y la vida entra en el cuerpo del ser humano. ¿Te gustaría estar cercano de ese Dios? Oye, pero ¿sabes qué es mejor que estar cercano? Ser su familiar. Estaba yo hablando con alguien que es muy adinerado y estábamos bromeando de algo. Le digo, oye, ¿tú quieres adoptarme? Me gustaría que me adopte para yo heredar todos sus bienes. ¿No sería mejor ser hijo de Dios? Hija de Dios. ¿Qué tal si repetimos el primer verso de esto que dice: Padre nuestro que estás en los cielos? ¿A dónde está Dios? ¿Y quién es Dios? Padre nuestro. Oye, en el libro de San Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos. Aleluya. Hijo de Dios. Pero ahí hay un detalle importante que yo no quiero que ignores. Usted no nació hijo de Dios. Usted nació creación de Dios. Usted no nació hija de Dios. Usted nació creación de Dios. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos. Uno se hace hijo de Dios a través de poner la fe en su Hijo Jesucristo. Y si no eres hijo de Dios o hija de Dios, eres huérfano, necesitas un padre. Y lo bueno es que Él está disponible, y no como mi amigo, Él no tiene reservaciones. Él quiere ser tu padre. Él quiere ser tu padre. Pero hay hijos malos también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Bueno, ese fue un mal hijo. Hay hijos que son un dolor de cabeza, usted sabe, ¿verdad? Espero que ninguno sea el caso de ninguno de ustedes. Pero ¿cómo pasa? Y cuando pasa es un dolor no solo de cabeza, sino del alma, porque uno quiere lo mejor de ellos. Hay hijos que se alejan, son de la familia, pero están lejos y no están llamando y no mandan cartas, porque ¿quién manda cartas ya, verdad? Pero ni un correo, ni un texto, ni nada. El ayuno
a causa que la cercanía con Dios sea más estrecha, que haya más conexión. Si usted no es hijo ni hija, necesita hacerlo y no se vaya de aquí sin su papá. Pero si eres hijo o hija, pero estás como alejado, sigue ayunando. Porque causa cercanía con Dios. El ayuno aumenta la fe, porque te enfoca en Cristo. El ayuno causa que nos acerquemos más a Dios, pero también te hace copartícipe de definir el futuro. Sí, porque el Señor obra bajo la fe que se incrementa en el ayuno. En el libro de Esther, en el capítulo 4, nosotros encontramos esta historia. La reina Esther, que era judía, esposa del emperador, se encontraba tanto ella como todo su pueblo bajo amenaza de exterminación. Mardoqueo, su familiar, ayunaba. Y ella proclamó un ayuno para todo el pueblo, que no comieran ni bebieran por 3 días. Y el Señor salvó al pueblo de Israel. Cuando uno ayuna es parte de la definición del futuro, porque el Señor se glorifica cuando la gente actúa en fe. Otro ejemplo tenemos en Pablo y Bernabé. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, se encontraban orando junto con otros hermanos. Y el Espíritu Santo habla y dice: aparten para mí a Pablo y Bernabé para la obra que yo tengo. El Espíritu Santo actuó porque el pueblo estaba ayunando. Todos ayunaban, todos oraban. Y el Señor trajo definición a la labor ministerial de Pablo y de Bernabé. El Señor se mueve cuando hay fe, y esa fe crece cuando se ayuna. Y uno puede notar cómo el Señor obra, hace cosas que uno ve y las hace realidad. Nosotros somos visionarios, hermanos. Nosotros no nos vemos aquí, ¿verdad? Nos vemos más allá. Y el Señor puede hacer que ese más allá sea una realidad, porque hay fe que se incrementa con el ayuno. Otro ejemplo es Moisés. Moisés se encontraba en el monte Sinaí, donde recibe los 10 mandamientos. ¿Y qué estaba haciendo Moisés en la montaña? Ayunando 40 días, 40 noches. Recibe la palabra de Dios, pero recibió más que eso. Dice las Escrituras que cuando Moisés baja de la montaña, su rostro y su cuerpo brillaban. Tenían un tipo de transfiguración, pero no como la de Jesús. A propósito, lo de Jesús fue otra cosa, porque en Jesús la Biblia nos dice que era Él que brillaba. En el caso de Moisés era su ropa y parte de su rostro, porque era la gloria de Dios que afectó a Moisés. Pero en el caso de Jesús fue su propia gloria. Su propia gloria la que afecta todo lo demás. Y nosotros somos uno con Cristo, porque somos su cuerpo. Y la gloria de Cristo es nuestra gloria. Por eso Pablo dice: si alguno se gloríe, gloríese de Cristo. Si tienes gloria en algo, hazlo en Cristo, porque Él es nuestra gloria. Su gloria también es la nuestra.
Le doy la gloria a Cristo por cada uno de ustedes y por su esfuerzo en ayuno. Prepárese porque el Señor va a obrar y está obrando. Se va a maravillar del tamaño de su fe porque ha crecido. Se va a dar cuenta que Dios no es el hombre que está allá arriba, sino su Señor, su Salvador, su hechor. Y va a ver cómo el Señor va a seguir obrando. Pero sigue hambriento. Sigue hambriento. Y eso es lo bueno de esta imagen de la comida, que uno siempre come. Comen por ahí de las 12 y luego hay que volver a comer por ahí de las 7. Y después hay que volver a comer por ahí de las 8 el día siguiente para volver a comer a las 12 y volver a comer a las 7 y se sigue la rutina. El salmista decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y yo también digo que nuestra alma está hambrienta del Dios vivo. Y el alma de todo el mundo está hambrienta del Dios vivo. Si estás aquí y todavía no has entregado tu corazón a Cristo, tu alma está hambrienta de Cristo. Es un vacío que sientes y tal vez lo has tratado de llenar con licor, con relaciones problemáticas, con drogas, con ambiciones de dinero, de posesiones, de posiciones, pero nada va a llenar ese espacio porque fue hecho para ser llenado por Dios. Tu alma tiene hambre de Dios, tal vez no lo sabes, pero tiene hambre de Dios y estás cansado y necesita descanso en Cristo. Decía Agustín de Hipona: tú nos hiciste para ti mismo. Y nuestro corazón está cansado hasta que encuentra descanso en ti. Tu alma tiene hambre de Dios. Ven a Cristo. Mi hermano, también usted no se sienta satisfecho. Hay más Cristo. Hay más Cristo. Tienes que continuar con el hambre de Cristo. El apóstol San Pablo decía en el libro de Filipenses capítulo 3: quiero conocerle a Él en el poder de su resurrección, porque él entendía: hay más Cristo para conocer todavía. Eso es increíble, porque el que dijo eso fue el mismo que fue al cielo en el libro de Segunda de Corintios capítulo 12. Él fue al cielo y es el mismo quien el Cristo se le apareció en el camino a Damasco y le habló. Es el hombre que escribió 12 libros del Nuevo Testamento y conoce tan bien a Cristo, pero luego dice: quiero conocerle a Él porque hay más Cristo para conocer. Sigue hambriento, sigue hambriento. El filósofo Sócrates, el filósofo griego antiguo, pues se cuenta de que a él se le acercó un joven y le dijo que quería ser su discípulo. Y Sócrates le invitó a ir con él a la playa. Luego le invita a entrar a la playa hasta un lugar relativamente hondo. Y luego le agarra de aquí y lo mete en el agua. Y cuando el joven está ahogándose, trata de empujar al famoso filósofo de él. Trata de salir y no puede. Y cuando ya está por ahogarse, lo saca el filósofo y le pregunta: ¿qué es lo que más quieres en este momento? Y el joven le dijo: aire. Y le dijo el filósofo: cuando quieras ser mis discípulos, tanto así como quieres el aire cuando estabas debajo, entonces serás mis discípulos. Siga hambriento de Cristo, porque sin Él estás ahogado. Algunos pues no estamos ahogándonos, pero casi. Siga hambriento de Cristo.
siga buscando de Él, siga ayunando. Yo estoy contento porque sé que el Señor se continuará glorificando en esta iglesia. Por usted, porque usted ayunó. Pero siga ayunando, siga hambriento de Cristo. Si usted no ha entregado su corazón a Cristo, le invito a que este día dé ese paso. No se vaya de este lugar sin Cristo. La vida sin Cristo es simplemente una existencia. Usted está existiendo, pero eso no es vida. Timoteo dice: la vida que es vida, esa se encuentra en Cristo. Te invito a que venga Él. Tu corazón tiene hambre de Dios. Hoy es el día para satisfacerlo. Hoy es el día de salvación. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias por Esdras, porque a través de él aprendemos la importancia de confiar en ti y de ayunar. Pero te damos gracias, Señor, porque el que tiene hambre en ti encuentra satisfacción, porque tú eres la comida de vida para nuestras vidas. Y Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón a ti, te pido que obres y que lo toques, Señor, para que pueda vivir la vida plena, la vida que tú le diseñaste. A ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.